Entre los cristianos hay muchos versículos populares y lamentablemente la mayoría de ellos han sido malinterpretados. ¿Por qué? Porque han sido sacados de su contexto original. Hoy quiero invitarle para que podamos ver uno de estos versículos y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo pues es tan popular que la mayoría de los cristianos lo tiene subrayado en su Biblia o lo tiene con resaltador. Este versículo es tan popular que lo podemos encontrar en carteles. La mayoría de la gente lo compra y lo pone en la pared de la sala o en su cuarto. Este versículo es tan popular que también lo encontramos estampado en las camisas. Vemos a mucha juventud con camisas que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en llaveros, en pulseras, en tazas y en otros objetos. También lo podemos ver como sticker que se pegan en los vehículos. Y es que este versículo, sacado dentro de su debido contexto, las personas le han asignado un significado extraño y erróneo, equivocado, la verdad. Nada que ver con el sentido original que el autor quiso dar a entender a su audiencia original. Las personas han distorsionado tanto este versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo han convertido prácticamente en una consigna de superación personal o en un eslogan de ambición y de logros personales también. Muchas personas vienen y dicen a manera de ejemplo, oh, me toca examen, sea en la universidad o en el colegio. No estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un jugador de fútbol puede decir, hoy nos toca jugar un partido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, aquella persona me gusta, la voy a conquistar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero un ascenso, una promoción en mi trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, ¿verdad? Las personas han descontextualizado, la verdad, este versículo y le han dado una interpretación muy lejana a lo que realmente el apóstol Pablo quiso dar a entender a su audiencia original. Pero es que si nosotros leemos de manera aislada, fuera de contexto, este versículo, si solo nos vamos a Filipenses 4:13, así nomás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podríamos más o menos entender por qué las personas malinterpretan este versículo, porque lo llegan a usar como un eslogan de superación personal o porque lo llegan a utilizar como un cheque en blanco que me promete cualquier cosa que yo quiera. Y esto no es así, eh, amigos, no es así, señores. En el contexto original, Filipenses 4:13 habla de contentamiento, no de sueños hechos realidad, ni de metas que yo quiero lograr. Se trata de estar alegres, satisfechos y fieles con lo que el Señor me da, aún estando en las situaciones más difíciles. El apóstol Pablo, esta carta a los filipenses, ¿sabe desde dónde le escribió? Desde la cárcel. Él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, no estaba en un hotel 5 estrellas, estaba en la cárcel. Es un lugar duro para estar ahí. Entonces, vamos a considerar por un momento el contexto inmediato, o sea, los versículos cercanos a Filipenses 4:13 para poder entender. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, dice la palabra, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Oiga muy bien lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está viendo que el apóstol Pablo, en el contexto inmediato
él está dando el sentido original a lo que quiso decir o quiso expresar con la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba hablando de superación personal, del logro que quiero obtener, ni nada de eso. Esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una frase de contentamiento. Vamos a ver, si ustedes pudieron notar, en el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y el verso 12 da la respuesta para ver cuáles son la situación que pasaba el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, para estar lleno, como para también tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Está hablando de contentamiento. El apóstol Pablo fue un hombre que aprendió a depender de Cristo y a estar alegre, cual fuera la situación, sin importar lo que estuviese pasando. El apóstol Pablo confiaba en la providencia de Dios. Pero si tomamos esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de su debido contexto, fracasaremos en entender que estas palabras no hablan en absoluto de superación personal, de logros que yo quiero obtener, sino que está hablando más bien del gozo y de la satisfacción que yo como cristiano debo tener en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase es urgente que hoy la entendamos en su debido contexto, para que nosotros podamos vivir contentos y agradecidos con el Señor por lo que tenemos ahora. Hay que darle gracias a Dios porque todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Y hoy, más que nunca, es urgente que entendamos cada texto dentro de su debido contexto y máxime todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay muchas enseñanzas que hoy te dicen que tener escasez económica y que tener y pobreza es una maldición. Entonces, hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas. Y hoy más que nunca que la gente está sobrevalorando el amor por las cosas materiales. La gente se está aferrando a las cosas materiales y busca por todos los medios cómo tener esto, cómo tener aquello. Entonces, hermano, amigo que me estás escuchando, que me estás viendo por esta transmisión, yo te ruego que siempre leas no solamente un versículo aislado y que quieras sacar una doctrina de ese versículo. Lee los versículos que están antes y los versículos que están después. Analiza e interpreta de manera correcta todo el contexto. Lee todo el capítulo y si es posible, para poder entender de una mejor manera y tener una mejor perspectiva de todo lo que está pasando, lee todo el libro completo. Así podrás entender mejor la palabra de Dios dentro de su debido contexto. Así que aprende a vivir humildemente, aprende a vivir agradecido con todo lo que tienes, con todo lo que Dios te permite tener, porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. De mi parte, pues es todo. Te saludó tu amigo y hermano Alex Xavier Reyes. Que Dios te bendiga.